Se está fraguando una censura de libros muy importante en Estados Unidos. Esa tierra de las grandes oportunidades, ese adalid de la democracia, de la libertad occidental, ese país de la Estatua de la Libertad, ahora a través de grupos ultraconservadores, minoritarios, están tratando de prohibir la lectura de ciertos libros, sobre todo en el sector público de aquel país, en escuelas públicas, en bibliotecas públicas y en universidades públicas de alrededor de 33 estados de la Unión Americana. Voy a empezar mencionando dos libros que creo que a todos nos sorprendería saber que son objeto de censura en aquel país. Se trata de Harry Potter y de las Guerras del Hambre. Pero podríamos ir comprendiendo el porqué. Se trata de grupos de ultraderecha, conservadores, muy ligados a ideas religiosas y por lo tanto cuidadosos de observar qué temática se está tratando en un libro. Y el de Harry Potter, al tratar sobre magia, al tratar sobre cosas sobrenaturales, lo convertiría en objeto de censura de grupos conservadores, porque representaría una nueva versión, Harry Potter, una nueva versión de las prácticas de brujería, de hechicería en la Edad Media. En la Edad Media europea, con la instauración del Tribunal del Santo Oficio, de la Inquisición, se llevó a cabo la persecución, la prohibición de prácticas consideradas herejes, anticatólicas y satánicas. Recordemos que a las mujeres europeas que tenían conocimientos de ciencias se les tachaba de brujas, de practicar la brujería, y por eso se les quemaba vivas. Todo esto proviene de una epistemología que se desarrolló en aquel tiempo con el filósofo René Descartes y quedó dividida, el conocimiento quedó dividido en el ser humano y en la naturaleza. Se estableció un dualismo y por ello se consideró que la naturaleza, practicar con la naturaleza, que era independiente del ser humano, vendría a ser algo satánico, algo representativo de las fuerzas del mal. Y por ende, el ser humano que trabajara con la naturaleza, que la estudiara, que la tratara de modificar, pues estaba tratando de jugar con las fuerzas del mal. Y los juegos del hambre, este libro también trata sobre un tipo de sociedad en el cual una élite, un poder, una autoridad, trata de imponer a través de sanciones, a través de juegos, a través de una dinámica, el control sobre la sociedad. Algo muy parecido a la novela que vamos a comentar después de George Orwell, 1984. Pero se está también tratando de defender, se está tratando de impedir que esta censura se llegue a completar. La Asociación Americana de Bibliotecas y la Unión Americana de Libertades Civiles de aquel país están tratando de frenar y que no se llegue a consumar esta censura. Vamos a mencionar rápidamente cuáles son los otros libros más antiguos, clásicos, del siglo XX sobre todo, que están tratando de censurarse en Estados Unidos.
En diferentes estados la situación es distinta. En algunos está avanzando más esta censura y en otros apenas está iniciando. Comenzamos con Matar a un ruiseñor, de la escritora Harper Lee, considerada por el New York Times como la mejor novela estadounidense de todos los tiempos. Habla sobre temas raciales y una violación sexual. Y vamos a descubrir entonces que los temas que son objeto de censura por estos grupos conservadores son temas en los que se toque la espiritualidad, la religiosidad, lo sobrenatural, y por otro lado, la cuestión de raza, de discriminación racial y el uso de sustancias, de drogas o de aspectos sexuales, de costumbres y de crítica social. La siguiente obra que está en la lista se llama De ratones y hombres, de John Steinbeck, un clásico de la literatura en Estados Unidos. Fue premio Nobel. Vamos a ver aquí que en la lista hay varios premios Nobel. Y trata sobre trabajadores errantes en la Gran Depresión. Steinbeck fue un gran crítico social de aquel país de principios del siglo XX. Sobre todo de los trabajadores de las clases bajas, retrató en sus novelas, como lo hiciera en el siglo anterior Charles Dickens. En las novelas de Steinbeck se viene retratada la vida de la clase trabajadora en Estados Unidos, sobre todo posterior a la Gran Depresión. Steinbeck fue muy ligado a aquel trovador también de la Gran Depresión, Woody Guthrie. La siguiente obra es Ojos Azules, de la escritora Toni Morrison, que también fue premio Nobel. Trata sobre una chica de raza negra discriminada por sus modales y su color de piel, pues se llega a considerar fea por esos motivos y tiene esa fijación con conseguir ojos azules. El diario de un indio a tiempo parcial, de Sherman Alexie, escritor y cineasta indio nativo americano. Trata sobre el racismo a esa población. Un mundo feliz, el clásico de Aldous Huxley, británico, es una distopía tecnológica en la que se trata el control de las emociones, la reproducción de la especie humana también con un control tecnológico. Luego está El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Ella es canadiense. Trata sobre la mujer, el feminismo y la crítica social. Por 4 duros, es la traducción española, ha de ser por el uso de esa palabra, de Bárbara Ehrenreich. Trata sobre la reforma laboral de 1996 en Estados Unidos, que quita la asistencia social a los trabajadores pobres. Y ella hizo un trabajo encubierto y vivió la vida de esos trabajadores. Otro clásico que llegó a hacerse también película, como muchas de las obras que se me mencionan aquí, El color púrpura, de Alice Walker. Es la historia de 2 hermanas de raza negra, una de ellas misionera en África, y trata sobre temas del clasismo, del feminismo y del racismo. Increíblemente está El diario de Ana Frank, donde todos sabemos que esta adolescente deja plasmada la lucha de ella y de su familia por huir de la persecución de los nazis, que finalmente son capturados todos ellos, su familia y los amigos que vivían, que compartían el mismo lugar, y son llevados a campos de concentración y ahí fallecen, y están prohibiendo la lectura de ese libro. La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, encasillada dentro del realismo mágico, trata la historia de 4 generaciones de la familia Trueba, y también ahí se puede ver los movimientos sociales latinoamericanos que hubo en aquella época. Está también Lolita, del ruso nacionalizado estadounidense Vladimir Nabokov. Este sí les ha de haber sacado las neuronas a los conservadores. Trata de la relación de un adulto de 40 años con su hijastra de 12. Otro clásico, el que mencionaba, de George Orwell, 1984,
Se dice que es el libro más vendido desde la postulación de Donald Trump. Es una novela distópica, es decir, un futuro nada agradable, sobre vigilancia, represión de la sociedad, control y manipulación de la información. De aquí salió el concepto del Big Brother. También está Maus de Art Spiegelman, prohibido ya por un condado en Tennessee. Es la historia del nazismo, el tema es el nazismo en forma de historieta, como si fuera un cómic. Entonces encontramos que ya están prohibiendo, encontramos que entre las prohibiciones hay al menos 2 lecturas que critican al nazismo. Bueno, no sería tan raro porque hay por ahí un libro que ahorita no recuerdo su nombre, que documenta cómo en Estados Unidos se estableció en su constitución, en su programa, los programas que Hitler desarrolló en la Alemania nazi. También tenemos que se propuso para su prohibición otro clásico, El Señor de las Moscas, de William Golding. Es una treintena de chicos, de niños que están en una isla desierta, y aquí el Señor de las Moscas representa a Belcebú, que en la iconografía cristiana pues es el demonio. Y aunque tiene muchas lecturas esta novela, se puede apreciar cómo se trata de demostrar que la naturaleza, esa parte muy oscura de la naturaleza humana, el instinto criminal, la maldad, puede provenir del tipo de educación, del tipo de dominio que las élites pueden establecer en un grupo humano. Y por último, está el proyecto 1619. Fue una investigación periodística del New York Times de largo plazo que se convirtió en libro y replantea las condiciones de la esclavitud en ese país y las aportaciones de grupos afroamericanos. E incluso se trata de hacer, estos grupos conservadores están proponiendo penas criminales para maestros, docentes que no cumplieran estas censuras. Recuerdo en este momento una película que se llama Heredar el Viento, creo que se dice Higher the Wind. Está basada en hechos reales, si no me equivoco, en el siglo XIX, finales o principios del XX, también en una parte de Estados Unidos, como también estaba prohibido, por cierto, aprovecho para mencionar, se me estaba olvidando, en épocas anteriores, cuando salieron, incluso se prohibió Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, en 1895 o 1885. Y El origen de las especies, de Charles Darwin, también, sí, en 1895, se censuró. Y la película Heredar el Viento trata sobre un caso real de un profesor que siguió enseñando la teoría de la evolución de Charles Darwin y lo metieron a la cárcel. Y en el desarrollo de la película se aprecia el juicio, donde sabemos que era un juicio oral, donde cada una de las partes expone sus argumentos y se vuelve un documento muy importante de un debate sobre esas dos ideologías: la libertad de pensamiento y el intento de censura. También hay un libro que se llama, no está censurado, sino que es la propuesta que ponen estos grupos conservadores, es el arma que ellos aportan a esta lucha. Se llama America, Land I Love. Es un libro ultraconservador que presenta la historia a su conveniencia. Por ejemplo, hay una parte que comenta David Brooks, ahorita les comento de él, en el que se dice que los esclavos negros, siendo esclavos, podían tener una mejor relación con Dios porque fueron cristianizados por sus amos, y que eso era preferible, ser esclavo pero habiendo sido cristianizado, evangelizado,
era preferible eso a ser libre, a ser un ser humano libre, pero que sin conocer a Dios. Esa es una de las propuestas de este libro. Según CBS News, según esta cadena, alrededor del 80% de la población americana no apoyaría esta prohibición de lectura de libros. También una de las consignas de estos grupos ultraconservadores es que las voces de los marginados no deberían ocupar espacios en las bibliotecas públicas. También se sabe que hay un grupo de jóvenes negros en Texas que se han estado reuniendo y han hecho su club de lectura únicamente para leer los libros prohibidos. ¿Qué tal? Les mencionaba al nombre del señor David Brooks. Lo que pasa es que saqué esta información de un canal de YouTube que se llama Para Leer en Libertad, donde entrevistan a este señor norteamericano David Brooks, y ahí ustedes pueden obtener más información. También hay otros artículos en la red donde se pueden leer cómo van avanzando estas propuestas, pero básicamente trae la misma información. Hasta luego, adiós.